Si quieres puedes pausar la grabación. Estudios Teatrales UAM desde este año. Estamos felices de dar inicio con esto, que había sido una petición de los alumnos del último año del diplomado, que tuviéramos una clase o una sesión de cómo enfrentarse a un texto dramático. Todos sabemos que no es lo mismo leer una novela, un cuento o una poesía que leer una obra de teatro que además ha sido escrita para ser representada. Quiero partir explicando el título de este webinar, que dice guión, escenario y acción. Bueno, quisimos replicar el luz, cámara, acción, pero obviamente, y aquí vamos a aclarar, el guión se aplica más al cine que al teatro. En el teatro hablamos de texto dramático, así que hago esa aclaración de inmediato. Y tengo el gusto, y tenemos todos y todas la suerte, de tener acá a unos invitados y invitadas muy especiales y muy expertos en el tema. Aquí, a mi izquierda, una queridísima amiga y gran profesional del teatro, Macarena Baeza, profesora de la Escuela de Teatro de la Universidad Católica, actriz, directora, ya lleva años de andadura con su compañía La Calderona, que estuvo de aniversario hace poquito, cumplió 20 años, si no me equivoco, representando teatro clásico, pero también ahora con un reestreno que partió este viernes de Federico García Lorca, que ella ya les contará más adelante. Tengo también a Carola Oyarzún, nuestra segunda invitada. Carola fue por muchos años profesora en el Instituto de Literatura de la Universidad Católica, también en algunas asignaturas de la Escuela de Teatro y otros varios cargos de la universidad que tuvo ahí a su haber. Carola es crítica teatral, me atrevo a decir que junto con Agustín Letelier, una de las mejores críticas teatrales que tenemos en Chile, y también con sus propios estudios, ¿no? El magíster en literatura hispanoamericana por la Universidad Católica, ¿no? Y también Carola es profesora, Macarena también, del diplomado en estudios teatrales de la Universidad de los Andes. Y en el rincón, pero no por eso menos importante, mi querido colega del Instituto de Literatura de la Universidad, Joaquín Zuleta Carrandi, también profesor del diplomado en estudios teatrales, y Joaquín es doctor en literatura por la Universidad de Navarra, director de estudios del Instituto de Literatura y también lleva años con un equipo conformado con profesores de la Universidad de Chile de los cursos de verano y del festival y taller de verso clásico, ¿no? Así que qué mejor que tenerlos acá con nosotros, porque seguramente van a poder contestar muy bien todas nuestras inquietudes. Les explico el formato de este webinar o seminario web, como dice la Real Academia. Va a ser una conversación fluida, donde yo voy a ir haciendo algunas preguntas que apuntan a los objetivos de esta actividad. Pero al final de la transmisión van a tener la oportunidad de hacer preguntas todas las personas que estén conectadas. Lo pueden hacer a través del chat, porque va a haber una persona que va a estar seleccionando las preguntas, probablemente no vamos a tener tiempo de responder todo, pero si algo queda pendiente, ustedes se contactan con el mismo correo que les enviaron hoy y me reenvían las preguntas y yo ahí veo cómo responderlas dentro de un tiempo prudente. Bien, el teatro es realmente fascinante. Los textos dramáticos son un mundo en sí mismos, pero también una vez representados llegan a su plenitud, ¿no? Como decía antes, todo texto dramático fue escrito para ser representado y es ahí donde realmente vive en ese momento mágico y efímero a la vez, porque cada representación es única, ¿no? No se vuelve a repetir. Sin embargo, cuando nosotros, amantes de la literatura y amantes del teatro, nos enfrentamos a un texto dramático, podemos tener algunas aprehensiones o experimentar algunas dificultades, ¿no? ¿Cómo leo esto? ¿Qué son estas letras en cursivas
que dicen que el actor se tiene que mover y abrir la ventana, llegar al fondo del dormitorio, y un personaje está hablando y dice aparte, y resulta que hay actos y hay escenas, no hay prácticamente ninguna descripción. Entonces, ¿cómo yo enfrento un texto dramático, no solo para comprenderlo bien, sino que para poder disfrutarlo a cabalidad? ¿Sí? Los textos dramáticos tienen valor en sí mismos, aunque lleguen a su potencial máximo una vez montados, puestos en escena, pero al menos en el teatro de Occidente, los dramaturgos, las dramaturgas, han sido de primer nivel literario, ¿no? Tenemos a grandes escritores, premios Nobel, etcétera, escribiendo teatro. Por lo tanto, estos textos tienen valor en sí mismos y puede ser, aunque ustedes no lo crean, una lectura del verano, una lectura de las vacaciones del 18 de septiembre, una lectura que se hace con gusto, con placer, ¿no? Por supuesto, lo ideal es, una vez leído, ir a verlo, ¿no? Muchas veces en Chile no encontramos toda la cartelera que quisiéramos, pero ojalá también esta actividad nos anime a ver mucho más teatro del que vemos actualmente. Bueno, y para no dilatar más aquello que nos convoca, voy a partir haciendo una pregunta, un comentario en realidad, para que nuestros invitados e invitadas puedan explayarse, ¿no? Bueno, sabemos que todo texto dramático, como ya decía, ha sido escrito para ser representado, ¿no? Muchos de estos textos tienen un valor estético y literario muy grande. Sin embargo, pueden resultar difíciles de leer y su buena recepción y apreciación se podría ver perjudicada, ¿no? Mucha gente a mí se me acerca y me dice: Paula, pero es que leer Shakespeare es tan difícil, no entiendo, o el teatro en verso, o el teatro de moderno, más de vanguardia, no sé cómo pescarlo, ¿no? A veces eso tiene que ver con el tema de las traducciones y las ediciones, que pueden dificultar esa lectura, pero otras podría ser simplemente porque no sabemos cómo enfrentar un texto de esta naturaleza, ¿no? Que tiene unas características particulares. Entonces, le quiero preguntar a nuestros invitados, ¿por qué piensan ustedes que ocurre esto? ¿Por qué hay una especie de mala fama del texto dramático, que se piensa que es difícil de leer, que hay que tener unas herramientas, etcétera? Quisiera partir con la Carola Oyarzún, que además de toda su experiencia como crítica, ha visto mucho teatro, ha leído mucho teatro y ha criticado también muchas puestas en escena. Entonces, Carola, ¿por qué crees tú que puede ocurrir esta especie de dificultad a priori de leer un texto dramático? Mira, creo que esta pregunta me remonta a cuando yo hacía clases de texto dramático, historia y teatro en la escuela. No sé si la Maca fue conejillo de India en esa época. Y me acuerdo que el gran dilema era que los actores decían: pero si nosotros, ¿por qué vamos a tener que analizar estos textos si nunca los vamos a actuar? Y a la gente de teatro les parecía que hacer análisis y historia del teatro era teórico. Entonces, de ahí parte un dilema de quienes piensan que esos textos están escritos para quienes los van a ejecutar, ¿no? Para los actores, para los directores, para los productores, en fin. Y entonces ahí viene este dilema de, bueno, ¿se puede leer o solamente es una propiedad para quienes van a ejecutar, como decía antes? Y bueno, uno podría decir, si no se hubieran publicado textos dramáticos, estoy pensando, por ejemplo, en Shakespeare, ¿no? La gente, cuando iba a ver Hamlet, quedaba fascinado, pero todo ocurría con tal rapidez que al poco tiempo se publicaban, y bueno, y esos libros se vendían. Y se vendían porque la gente decía, bueno, yo no alcancé a escuchar lo que dijo, y esos diálogos maravillosos entre Horacio, Entonces, ahí está el texto para acompañar, ¿no? Para acompañar lo que tú dijiste, lo efímero. Bueno, el texto fija, de alguna manera, las palabras de esos actores. Pero yo creo que leer
el teatro demanda, claro, es más demandante que la narrativa, pero no es, yo diría, no sé, aquí los profesores de literatura, yo no sé si es más demandante que la poesía. A mí me parece que leer poesía es muy demandante. Y bueno, claro, leer narrativa porque en narrativa nos organiza en un mundo. Había una vez Juanito, Pepita, y bueno, y estaban aquí y estaban acá. Al enfrentar un texto dramático no existe el narrador. Entonces, hay ahí una primera shock que tenemos, ¿no es cierto? Una primera barrera. Decimos, bueno, ¿y qué hago con estos personajes? Entonces, yo creo que hay que adentrarse a una especificidad que es, unos hablan, otros escuchan, luego se alternan, esos que hablaron van a escuchar, y esta alternancia de los roles hablante, oyente, o como lo queramos llamar, porque la lingüística tiene muchos términos, pero el tema dialógico es lo que nosotros tenemos que como que entrar bien y decir, bueno, aquí yo me enfrento a una cuestión dialogada, no a una narración, lo cual no implica, no quiere decir que el texto dramático nunca tenga momentos narrativos o momentos poéticos, pero lo dejaría hasta aquí, como diciendo, primer shock, no tenemos nadie que nos diga bien una vez. Los textos tienen lo que llamamos el paratexto, que es el listado de personajes. Y ese listado de personajes muchas veces no dice nada. En los textos más antiguos quizás podía decir rey, hijo del rey, guardia, reina, pero hay textos que simplemente dicen Juan, María, y nosotros decimos, bueno, ¿qué va a pasar con ellos? Bueno, ese va a ser nuestro desafío, descubrir a través de esa forma dialógica qué va pasando con esta conversación, este diálogo que tiene, por supuesto, sus características propias también. Ahí lo dejo para dejar a mis colegas. Sí. ¿Ah? Joaquín, desde el punto de vista, como decía la Carola, del valor del texto, tú también como filólogo, la fijación del texto, ¿cómo ves la lectura y el estudio de los textos teatrales, dramáticos? Bueno, Paula, lo primero yo diría que estoy de acuerdo con lo que ha planteado Carola Yarzún aquí, de que no hay un narrador, no hay una figura que esté mediando entre lector y autor, y esa figura del narrador, que es una figura tan amable muchas veces, y a la cual estamos tan habituados a cuando leemos narrativas, cuando escuchamos una narración, inmediatamente instala una suerte de práctica que hace que el lector pueda entrar de una forma mucho más amable. Y ahí es donde la poesía y el teatro requieren efectivamente un esfuerzo adicional, precisamente por la falta de preparación que tenemos, y esto me parece a mí que viene desde un problema de educación, ¿no? Los niños muchas veces no aprenden estas cosas, no aprenden sobre el sonido de la poesía, no saben cómo suena un poema, tampoco van a saber cómo suena el teatro, cómo suena el teatro clásico, y a partir de eso se produce una distancia, y el teatro al final, lamentablemente hoy día, es una actividad que está ligado digamos, una práctica de las élites culturales, y si vamos al teatro, la mayoría de las veces vamos a ver élites culturales, excepto, ¿no? Salvando algunas excepciones muy honrosas como actividades de teatro a mil que son más populares, qué sé yo. Pero en general es una práctica elitista que es contraria justamente a lo que pasaba en el gran momento teatral del siglo de oro, el teatro isabelino, donde sabemos que el público, la mayor parte de ellos podían ser analfabetos, ¿no? Entonces hoy día lo vemos como una práctica muy elitista. Podemos hablar de Shakespeare, de Calderón de Lope, pero realmente en su origen eso era una práctica popular, ni siquiera gozaba del prestigio que había alcanzado la poesía o la poesía épica en el caso de España, ¿no? Lope de Vega no era considerado en su momento un gran intelectual, o sea, él mismo tuvo que justificarse frente a la Academia de Madrid para mostrar que lo que estaba haciendo era algo importante, era considerado un arte de masas, un arte, digamos, que estaba fuera del circuito del libro. Entonces, bueno, respecto específicamente a lo que me estás preguntando, la lectura, como ya se dijo aquí, efectivamente también forma parte del proceso creativo, y autores como los mismos que estamos nombrando, el Siglo de Oro y el Teatro Isabelino, publicaron muy pronto, publicaban sus obras. Por lo tanto, la práctica de leer también existía, y en ese sentido yo lo veo como una posibilidad que el mismo autor diseña. O sea,
es decir, el texto se va a representar, pero también el texto se va a leer, y los autores lo piensan de esa forma. Y un ejemplo que puede ser muy elocuente es La vida de sueño de Calderón de la Barca. Calderón de la Barca, tenemos dos versiones, como sabes, la versión de Zaragoza y la de Madrid. La de Zaragoza es una versión anterior, que fue la que seguramente se representa en el teatro, en el Corral, y donde hay partes del famoso monólogo de Segismundo que no están. O sea, ¿no? Que es la vida un frenesí, que es la vida una ilusión. Una buena parte de ese monólogo no se representó, y Calderón lo escribe para sus lectores, es decir, la versión escrita. ¿Qué nos indica eso? Que el ingenio, el dramaturgo, seguía pensando en la obra y seguía pensando en aquellos destinatarios que iban a entender, iban a disfrutar de esta obra de forma en un registro escrito. Por lo tanto, yo le doy mucha importancia y reivindico el acto de la lectura teatral como un acto, ¿no?, ligado íntimamente al fenómeno escénico. Sí, gracias, Joaquín. Maca, y tú desde el punto de vista de una actriz y directora, porque claro, cuando llega un texto a la compañía de teatro o al grupo de alumnos, me imagino que antes de empezar a montarlo o ensayar o elegir quién va a hacer qué o qué papel, hay un trabajo, entre comillas, de escritorio o de suelo o de como se le quiera llamar, o de fotocopia o de obra. ¿Cómo tú desde el punto de vista de una actriz recomendarías enfrentar un texto dramático para un público general que no está en una escuela de teatro pero que siente gusto por el teatro, que quiere leer, que quiere saber, etc.? Y para un público de teatro también, sí, porque también. a los actores les Les cuesta mucho. porque se lee poco en este país. O sea, yo creo que no solo teatro, se lee muy poco. Hay una cosa súper fuerte con la visualidad, con todo lo audiovisual, que nos ha hecho creer que no necesitamos de los libros. Yo creo que la experiencia del libro, no la tablet, en el computador, es una experiencia irreemplazable. Pero a la pregunta, y para no redundar, porque estoy bastante de acuerdo, yo siempre recomiendo leer en voz alta el teatro. Y leer como uno le leería a un niño. Si hay personajes, cambiar las voces, porque eso inmediatamente empieza a levantar lo que está debajo de ese texto, que son las marcas, las huellas de la representación. Uno no lo puede imaginar si lo está leyendo, creo yo, eso yo siempre lo hago como ejercicio, si lo está leyendo en silencio, porque cuando aparecen las pausas, cuando incluso jugando, ¿no?, así muy espontáneamente, no sé, con los ejemplos que han dado, con La vida de sueño, es muy distinto cuando uno lee en voz alta la escena en que se encuentran Rosaura y Segismundo, porque ahí descubre qué es lo que pasa en esa escena. Yo no lo pude descubrir hasta que hicimos el ejercicio, cuando montamos La vida de sueño, de ponerlo en las voces, porque los silencios fueron los que a mí me dieron las claves de la escena, de las emociones, de la acción, un poco de todo el constructo teatral que está ahí debajo de esas palabras. Ahora, yo soy una enamorada de las palabras, entonces a mí me encanta que los textos suenen, y por eso me encanta el Teatro del Siglo de Oro, y por eso me encantan las buenas traducciones de Shakespeare, porque uno inmediatamente con el solo oír el flujo de esas palabras es que empiezan a ocurrirme a mí cosas incluso a nivel emocional. O sea, una persona leyendo con sensibilidad el monólogo de Segismundo que acabas de citar, a mí me basta para emocionarme, porque hay algo en esos ritmos, en esas rimas, en toda esa construcción musical que hay en estos textos que son perfectos, que es profundamente emocionante y profundamente barroco por lo demás. Pero también en la dramaturgia contemporánea, yo creo que la dramaturgia contemporánea, no la realista, si nos saltamos ese momento, que para mí es súper difícil, pero es importantísimo del teatro, si llegamos a la dramaturgia contemporánea, y me acuerdo de algún taller que una vez tomé de Heiner Müller, y cuando descubrí que en una escena que eran dos hermanos, el segundo hermano hacía como el final del verso, ¿no?, y le contestaba todo, y yo entendí toda la acción de la escena, porque en los textos contemporáneos también la forma comunica mucho sentido, no solo el contenido. Entonces solo nos aproximamos a veces desde el contenido de las obras y no desde su forma, y en la forma está el goce estético así del teatro puro, creo yo. Y si tuviéramos que dar unos consejos así a la gente, mira, si tú vas a leer teatro, yo te aconsejo
esto y esto, unas herramientas prácticas, decir, mira, fíjate en esto, por ejemplo, la Maca acaba de decir, yo aconsejo leer en voz alta, yo también lo aconsejo a mis alumnos, así que estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué otros consejos o herramientas piensan ustedes que serían importantes de tener en cuenta en cualquier obra de texto, un texto dramático, o a lo mejor Joaquín, tú nos puedes soplar un poco más del teatro en verso, pero que uno dice, miren, estos van a ser, voy a usar la palabra en inglés, los tips de lectura. Fíjense en esto, en esto, en esto, o esto a mí me ha dado buen resultado, o para el teatro más contemporáneo sirve situarse de esta manera. El que quiera, la que quiera aportar, sin ningún orden. Carola, a lo mejor tú quieres decir algo. Estoy absolutamente de acuerdo con la lectura en voz alta. De hecho, yo creo que los profesores, yo solía empezar el análisis de un texto con una lectura dramatizada y los alumnos se fascinaban. Sin tener, yo hice muchas, como tú dijiste, Paula, clases en la Facultad de Letras, digamos, que no eran actores. Entonces, el tomar el papel y darle un alma transitoria, precaria, porque no son actores, pero ahí decir, a ver, ¿cómo es que habla este personaje? Y ahí empieza un entusiasmo muy rápido, porque en realidad es un descubrir. Y uno dice, bueno, dice tal cosa, pero a ver, ¿cómo la dice? Exacto. Entonces, mira, el tema de, como ya muy repetitivo, pero es, ahí dice algo, pero yo creo que en el texto dramático es fundamental el cómo. Muchas veces el lenguaje acotacional puede ayudarnos un poco, pero no mucho. Entonces es el lector el que le va dando, está obligado a imaginar. Como decías tú, en un teatro realista a lo mejor dice el personaje se levantó y fue hacia la ventana, pero supongamos que esos los textos antiguos no tenían prácticamente ninguna acotación. Entonces uno tiene que imaginarse, está parado, está sentado, está enojado, esto es fuerte, esto es suave, esto es... Y entonces eso es fascinante como ejercicio a la lectura. Entonces, ese tip es como decir, entremos en este mundo en que tenemos que armar muchas cosas. Tenemos que configurar ese mundo, porque ese mundo está hecho para ser completado, digamos, finalmente en la puesta en escena. Pero como lectores también somos, por ese momento de lectura, somos directores, ¿ah? Porque tenemos que configurar ese mundo y levantarlo, como decías tú antes. Nosotros decimos, bueno, ¿cómo están? ¿Ah? ¿Dónde está ella? ¿Dónde está él? ¿Dónde está este personaje? Y empezar a configurar ese mundo de la visualidad, de la sonoridad. Y configurar también a los personajes. Sí, claro. Porque yo me entero de quién es ella, él, ellos, el grupo, la familia, por lo que ellos mismos dicen o por lo que dicen otros o por lo que no se dice también. Oye, en ese sentido, uno de los tips, y aquí y termina esta parte mía, era, yo les aconsejaba a mis alumnos, y que es algo que yo practiqué mucho, que era como hacer como mini resúmenes, pero mini, no que fue, que vino, sino que en esta escena, mínimamente qué pasa, porque como uno tiene que trabajar mucho como lector, ahí se va acordando, y porque muchas veces tienen que volver a la primera página a ver quién era este personaje. O sea, pensemos que, por ejemplo, en la obra de Chekhov, mi alumno decía, esto es imposible. Tengo que volver a cada rato a ver la listado de personajes para él, y los nombres raros, y muchos personajes, que tú decías, ese había desaparecido. Bueno, es que ahí uno tiene que hacer un mapita, ¿no? Tipo mapas, ¿ah? Muy breves, en que uno dice, este se fue para acá, este volvió, este era este. Sí, y en ese sentido, y aquí voy a meterme, yo que no tendría por qué meterme, pero no puedo resistirlo, yo soy una fanática del tema del espacio en la literatura. Entonces yo me hago unos mapas. Entonces aquí estaban en Venecia estuvieron en la calle, en la casa, volvieron a la calle, entonces me hago como unos mapas de movimiento y resulta que es súper interesante porque hay unos personajes que solo se mueven en este radio, hay otros que van hasta el extranjero en la obra de teatro y vuelven, hay otros que entran y salen, otros que nunca salen, y eso te da muchas ideas de interpretación,
Por lo menos a mí eso me funciona mucho. Yo creo que otro tip también es, si es una obra que no está escrita en castellano, la traducción. Así. Porque es una experiencia leer a un Shakespeare mal traducido con un Shakespeare bien traducido. Es que no te haces una idea de qué está pasando ahí. Y creo que es súper interesante cuando uno empieza a entender, por ejemplo, a Shakespeare y entiende el pentámetro yámbico, entonces cómo esto funcionaba sonoramente, cómo que tenía que ver con los latidos del corazón. O sea, hay traducciones que eso jamás lo pensaron y les importó, y de verdad que es otra obra. Sí. Con El Rey Lear me ha pasado mucho de muy malas traducciones y un par de muy buenas traducciones que ahí te enteras como de lo que está ocurriendo realmente en ese texto, que es fascinante. Sí. Joaquín, y en ese sentido, porque la gente le tiene un poco de miedo, digámoslo así, a leer textos dramáticos anteriores al siglo XVIII, porque dicen, no, muy difícil, esto es en verso, es complicado, no encuentro el verbo, es la figura retórica. Entonces tú que eres un asiduo lector y además un gran profesor de eso, ¿qué les puedes aconsejar? Bueno, para mí lo primero y yo creo el consejo definitivo, digamos, la piedra filosofal aquí está en entrar al diplomado en estudios teatrales de la Universidad. Perfecto. Y para mí esa es la piedra filosofal para leer teatro. Pero es un desafío, o sea, hay que partir de eso. Yo creo que sería, digamos, estaríamos muy equivocados si lo planteamos como algo fácil, ¿no? Como algo que es entretenido solo por abrir el libro, que muchas veces el discurso ¿no? para intentar que los jóvenes o que los niños empiecen a leer, decir que es muy entretenido, decir que esto es fascinante, y como si no requiriera esfuerzo. O sea, esto requiere esfuerzo. Alguien que va a leer teatro tiene cierto compromiso, lo hace por algún motivo, porque juzga que ahí hay algo valioso. Y lo primero siempre es pensar que efectivamente existe algo valioso, ¿no? Yo enseño a leer teatro y buena parte del curso se trata de comprender literalmente lo que está diciendo el texto ahí. Y eso ya es difícil, y es difícil para estudiantes de literatura. Entonces, hay que partir de que es un desafío, de que hay algo muy valioso, y para leer teatro en verso, para mí, lo primero es leer poesía, ¿sí? Es conocer poesía en nuestra lengua, conocer metros, conocer sonetos, partir leyendo o sonetos o romances, o cuecas, incluso, que ahora hay varios poetas que escriben cuecas. Vallas. ¿No? Exactamente, décimas, toda la poesía en castellano, y una vez que se conoce esa poesía y se conocen los ritmos, por ejemplo, de esa poesía, cómo suena la poesía, para un buen lector de poesía en castellano, que para esto, ojo, que se puede leer a Nicanor Parra, o a Violeta Parra, o a Oscar Hahn, o a Juan Cristóbal Romero, que son poetas que cuidan y valoran la métrica. Una vez que conocemos la poesía, conocemos la rima, conocemos el ritmo, no es difícil entrar en los textos del siglo de oro, porque son los mismos metros, ¿sí? Entonces, un lector de poesía tiene una gran ventaja, y es que efectivamente va a poder acercarse a Lope de Vega, o a Calderón de la Barca, o a Tirso de Molina, o a Sor Juana Inés de la Cruz, con mucha más fluidez y confianza, ¿no? Pero hay que entrar por la poesía. Esa literatura tiene una relación muy intensa con la poesía. Sabemos que hay muchos metros distintos en cada una de estas comedias, que vienen de tradiciones poéticas, ¿no? Está la famosa idea de que el romance está hecho para contar una historia, el soneto está bien para los que aguardan, un verso como la octava real, que es el verso de la Araucana, es un verso grave, se usa para momentos de tensión, igual que los tercetos, ¿no? Y hay que leerlo así, claro. Y conviene, y ahí comparto plenamente lo que ha dicho Macarena Baeza, que conviene efectivamente leer en voz alta y leer como si fuera poesía, ¿no? Y disfrutar de ese sonido que tiene y de ese ritmo. Y ese creo que es el primer atractivo que tiene la poesía, o que tiene digamos, la literatura dramática, al menos hasta el siglo de oro, y es su sonido. Un sonido muy atractivo que es capaz de conmover, ¿sí? Y cuando estaban ¿no? Cuando tenemos una obra como Fuente Ovejuna, y suenan los tercetos dantescos en la junta de los hombres, empiezan a sonar los tercetos dantescos, sabemos que es un momento grave, solamente por la métrica, ¿no?
el público ya sabía que había una situación grave y que la conversación de ese consejo, donde después va a irrumpir Laurencia y va a contar una historia, va a cambiar al romance, pasamos de los tercetos al romance. Solamente con escuchar los tercetos, el público ya sabe que hay un elemento de tensión, ¿no? Entonces, evidentemente, este teatro tiene una relación muy intensa con la poesía y con el sonido, ¿sí? Ahí podemos aplicar un gran principio que me enseñó el poeta Gonzalo Rojas, que decía, sonido es sentido, ¿sí? Efectivamente, en este teatro funciona de esa manera. Totalmente. Y qué buen ejercicio leer poesía antes, ¿eh? No lo había pensado. Buenísimo, además sí también despierta el interés por ese tipo de teatro. Ahora, hay una cuestión bien sabida que es lo que se podría llamar la doble naturaleza del texto dramático, ¿no? Por una parte tenemos el diálogo, ¿no? Lo que los personajes hablan, y por otra parte tenemos las didascalias, ¿no? Que incluyen la lista de personajes, las acotaciones que suelen indicar algo del espacio de la acción, otro tipo de paratextos, la indicación de acto, de escena, una nota explicativa, hay una doble vertiente, pero veíamos que en el teatro en verso hay una cierta dificultad. Pero ¿qué pasa, Carola, con el teatro más contemporáneo, donde a veces uno se enfrenta a obras como de las corrientes del absurdo o en teatro chileno, donde no necesariamente los diálogos hacen sentido, por una parte, porque hay todo un tema del lenguaje, o donde ese diálogo es mucho menos que las acotaciones? Estoy pensando, por ejemplo, en un Benjamín Galemiri. ¿Cómo uno enfrenta eso? Porque una cosa es el teatro clásico, ¿no? En 5 actos, donde hay un clímax en el tercero, donde viene la resolución, o el teatro en verso, donde efectivamente el metro indica ciertas emociones o ciertos momentos de la acción. Pero ¿qué ocurre desde el 20 en adelante? Y estoy pensando en Chile, en el teatro europeo, en el teatro latinoamericano, cuando estas convenciones o se rompen o funcionan de otra manera. Porque si el lector navega en los versos, bueno, a veces más difícil es navegar en un Ionesco, en un Beckett o en una obra contemporánea actual, donde la verdad es que uno dice, pero ¿y aquí a qué remo, con qué remo me sigo el viaje? Paula, como tú pusiste como extremo, ¿no? Del doble discurso, pensando en que hay autores a partir del siglo XX que les va a encantar el discurso catacional. Estoy pensando, acá después tú nos explicas el teatro realista, si lo saltamos o no. Claro, yo me lo suelto. Pensando en un Tennessee Williams, pensando en un Ewan Wolf, un autor nuestro. Sí, chileno. En que realmente yo les digo a los alumnos, miren la primera página de Los Invasores o de Flores y Papel, y ahí tú dices, ¿qué pasa aquí? ¿No? ¿Qué pasa aquí que tengo que saber todo esto antes? Una cantidad de detalles. Antes de que alguien diga hola, ¿no? De los personajes. Bueno, y claro, hay que hacerse cargo de eso. Muchas veces sé que la lectura del texto a veces uno dice, no, esto entre paréntesis a lo mejor no es muy importante, me lo voy a saltar. No, pero la verdad, no. En ese tipo, no. Y yo diría que incluso en Beckett, porque si Estragón salió de escena y quedó Vladimir, si yo no leí, yo no voy a entender que Vladimir está hablando solo, y cuando Vladimir habla solo es altamente poético. Se pone muy poético, más cuando está solo. Entonces, hay que ir siguiendo, que esto también es como un mapa. Esto también es un mapa porque te está indicando cuestiones que tú tienes que saberlas, porque si no te vas a desubicar. Si no captaste que tal personaje salió en ese minuto de escena y que porque se quedaron esos personajes solos fue que hablaron de tal tema. Entonces, claro, aquí uno no se puede saltar el prólogo de la novela, no, que no entiende nada. Exactamente. Bueno, y por un lado está ese ejemplo teatro realista o del teatro del absurdo, como tú decías, pero en el caso de Galemiri, que es
una fascinación total, es muy distinto a lo de Wolf. Claro, Wolf es muy detallista, sobre todo espacialmente, que nos vuelve loco con lo que está ocurriendo allí alrededor. Pero el caso de Galimiri yo creo que es un desborde de elementos que él cree que están funcionando ahí. No solamente espaciales, sino que están comiendo aceitunas de azapa, que hay manjar blanco sobre la mesa. Mira, estoy diciendo lo más, pero Benjamín Galimiri llena de cosas que los personajes tienen que tener y tienen que estar haciendo y tienen que saber. Entonces el lector obviamente de ese texto tiene que complementarse con eso, si no, no entender un poco el desborde del personaje, porque hay desborde también en toda esta acotación. Y el entra y sale no es fortuito en el texto dramático. Eso desde ¿no es cierto?, los clásicos. Porque que eso marca la escena, ¿cierto? La marca como directora, ¿cierto? Dice, si un personaje está o no está, es absolutamente relevante. Absolutamente, esto es una foto. ¿Estamos nosotros 4 o estamos las 3 o está la Macarena sola? O sea, cambia totalmente la comunicación, ¿no? Y pensemos que estamos siempre hablando en lo macro, siempre estamos hablando, ¿cierto?, como que estos son formas artísticas, o queramos llamarlas, de comunicación, porque nos están diciendo cosas. Claro. Tenemos que hurgar en ese mundo que nos está comunicando. Claro, y en algún sentido las acotaciones, en su sentido más básico, también son como señales de tránsito, son como semáforos. ¿Quién entra, quién sale? Pero no es indiferente quién entra y quién sale, ni cuántas veces lo hace, ni por dónde entra, ni por dónde sale, porque también uno puede entrar visiblemente al público o puede entrar escondido, se supone que nadie se va a dar cuenta que entraste. Entonces, en el texto dramático no nos podemos saltar nada, o sea, nada está de más, todo es parte de ese doble discurso, por decirlo así. Entonces, aquí no existe ese, no voy a saltar la introducción de esta edición de la novela porque me da lata leerla, porque el autor de, aunque no, se supone que no hay que saltársela, acá no lo podemos saltar, ¿no, Maca? No, pues. O sea, si te lo saltas te pierdes una información que seguramente va a aparecer y va a ser relevante en la escena siguiente. Va a justificar cierto comportamiento. Es fundamental. Sí. Y tú, Maca, como actriz y como directora, ¿tienes alguna forma en que marcas una escena, un acto? ¿En qué te fijas? ¿Te fijas más en el personaje? ¿Te fijas más en la acción? ¿Te fijas más en lo que dice? Depende de la obra, mucho. Porque ya, no es una cosa uniforme. La comedia, la acción es la que más. Siempre. Por lo menos interesante eso. O sea, si no se entiende qué está pasando en escena, sobre todo en las comedias de enredo, es súper difícil que el espectador entienda. Entonces uno desentraña como el lío. No sé, estoy pensando en Sor Juana, por ejemplo, en Empeños de una casa, que cuando uno lo lee es muy difícil. Para mis estudiantes leer Los Empeños de una casa es muy difícil, y lo digo ya, pero imaginen que es una casa, el espacio que tiene 2 patios, que los personajes de él y ella no se ven durante la obra, están ocultos, pero se escuchan, él la escucha, y el personaje se esconde y cierra la puerta con una llave. Toda la acción es lo que marca la comedia, ahí el ritmo de la obra. Pero en cambio, creo yo, cuando uno está más cerca de los mundos de la tragedia, el texto, la emoción, el personaje, el proceso, cómo el personaje parte, cómo va evolucionando, cómo termina, fundamental. No, la acción quizás es menos relevante, así muy generalizando. Sí. Ahora, también hay gente que dice, y yo lo he repetido varias veces en esta sesión, que si el teatro ha sido escrito para ser representado, entonces, ¿por qué vale la pena leer teatro? ¿Para qué? Si además es difícil, si además es un desafío. Me acuerdo que conversando con la Carola el otro día, la Carola, y ojalá te acuerdes de ese ejemplo, porque a mí me hizo mucho sentido, decía, ¿qué pasa con las obras que no podemos ver? No sé si te acuerdas, Carola. Sí. O sea, claro, uno dice, aquí voy a citar a un dramaturgo francés y bastante pensador del teatro y de los textos, que decía, bueno, y esto también podríamos decir, el
diplomado de estudios teatrales les va a confirmar esto. Los personajes del teatro son personajes que es difícil encontrarlos, ¿ah? Con esa fuerza, con esa emoción que es cierto, con esa cuestión tan contenida como es por la especificidad, ¿no es cierto?, y la brevedad del texto dramático, y que, o sea, Michel Vinaver decía, a ver, ¿dónde vamos a encontrar otra Antígona? ¿En qué novela vamos a encontrar una Antígona? ¿Dónde vamos a encontrar un Hamlet? ¿Dónde vamos a encontrar un Segismundo? ¿Dónde vamos a encontrar una Laurencia? O sea, son grandísimos, grandísimos. Entonces dice, bueno, y estos alumnos nuestros, ya sea en la universidad o en el colegio, decir, bueno, y estos personajes que a veces aparecen resto como en la vida cotidiana, oye, tú estás como Hamlet. Bueno, ¿y quién ha leído Hamlet? ¿Ah? Tú estás como, o esto es un Edipo, este gallo es un Edipo. Bueno, a ver, podríamos leer Edipo porque Freud se pescó de él. Entonces, tú dices, grandes personajes que merece que conozcamos su historia completa y cómo está expuesta en esos textos, porque no son cuentos, no son narraciones, están ahí en un mundo dramático, no están en un mundo narrativo. Entonces, eso es, a mí me parece que, pero de un valor así, no comparable, ¿no? O sea, mejor un profesor de narrativa no podría decir, pero ¿cómo? El Quijote, ¿cómo Madame Bovary? Pero son distintos. Son distintos. Son muy distintos. Y también, Carola, algo que tú me comentabas, que decías, bueno, si yo no tengo la oportunidad o no la voy a tener, por ejemplo, voy a decir, de ver Romeo y Julieta, algo así tú me comentabas. Claro, y yo decía, bueno, entonces nunca vamos a leer Hamlet y hemos escuchado hablar tanto de ese personaje y lo usamos en la vida cotidiana, no hemos leído ese texto. Nunca lo vamos a poder ver, pero sí lo podemos leer. Exacto. Y Romeo y Julieta, la Antígona original de Sófocles, si la leemos, al menos tenemos parte de la experiencia. Exactamente. O sea, lo que dice Uber, ¿verdad? Esta teórica semiótica del teatro que dice, bueno, quizás el teatro no habría que leerlo, habría que siempre verlo, pero como no lo podemos ver, tenemos que saber leer. Y ahora, ojalá veamos mucho. Ojalá, sí. Claro. Pero a nosotros que nos gusta el teatro siglo de oro en Chile es súper difícil verlo. Claro. Se monta muy poco. Sí, es verdad. Oye, y teatro latinoamericano, era la queja que teníamos por la escuela, que han decir, bueno, ¿qué obra latinoamericana han dado este año en Chile? Ninguna. ¿Ah? Yo por lo menos. De repente una compañía argentina viene y nosotros no. Estamos, no sé dónde ubicados. La cuestión de que no pasara nada en Latinoamérica, sí. Y resulta que el teatro en Brasil, el teatro en Costa Rica, el teatro en Argentina, el teatro en México, son riquísimos y no tenemos la oportunidad. Entonces, en ese sentido, por supuesto que vale la pena leer teatro, porque es acceder a un texto dramático que el ideal sería poder leerlo y verlo, pero si no lo podemos ver, al menos accedemos a esa obra, ¿no? Y con mayor razón lo que decía la Maca. Sí, no es lo mismo ver teatro grabado, pero yo creo que una de las pocas cosas buenas de la pandemia es que pudimos acceder a ver cosas que antes no habríamos podido ver jamás. Que nunca es lo mismo, pero es algo mejor, digamos, que no tener nada, una posibilidad. Más vale eso que nada. Sí. Joaquín, tú en el taller de verso clásico haces un esfuerzo enorme para montar escenas, extractos, pedazos. ¿Cómo has visto tú a lo largo de los años qué ha funcionado? ¿Cómo ha sido esa recepción? Porque esa es una oportunidad también de ver, entre comillas, escenas, pedazos. Sí, lo que hacemos ahí en el taller de verso clásico, que es un grupo de divulgación. Divulgación es enseñar a leer teatro del siglo de oro, de una forma entretenida y didáctica, digamos, y surgió a partir de las mismas clases y de las dificultades que teníamos justamente para explicar y para entender teatro. Entonces, lo que hemos hecho es organizar escenas, lo hacemos junto con profesores de la Universidad de Chile, hacer pequeños extractos. Entonces tenemos extractos de un montón de obras, todas de siglo, digamos, de los siglos de oro, de Tirso, Calderón, y lo que hacemos son trabajar escenas, ¿sí? Escenas breves, pero que tengan un desarrollo, y
digamos, el método que tenemos es prácticamente el mismo que definí aquí. Partimos con poesía. De hecho, el grupo, nuestro objetivo es difundir poesía y teatro, ¿no? Verso. Realmente eso es lo que me interesa, el verso, y a partir de eso, bueno, estudiamos la sonoridad, estudiamos métrica, también reivindicamos la métrica, que hoy día es como hablar de una ciencia oculta, ¿no? Es como un saber esotérico, mágico, cuando realmente son cosas muy objetivas. La métrica, ¿no? Es un saber prácticamente hoy día abandonado, pero que se puede entender perfectamente cómo funciona un soneto, cómo funciona un verso, cómo se organiza, cuál es la medida del verso, cómo van los acentos. Y partimos leyendo poesía, partimos recitando poesía, y una vez que tenemos los metros más o menos incorporados, hacemos un montón de ejercicios físicos para incorporar los metros corporalmente, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en el comienzo de la vida de sueño, ¿no? ¿Cómo suena al comienzo de la vida de sueño? Podríamos hacer un ejercicio, por ejemplo, viendo dónde están las sílabas tónicas. Hay un ejercicio muy básico, ¿no? Podríamos decir, hipógrifo violento, que corriste parejas con el viento, de radio sin llanto, pájaro sin matiz, pez sin esquema, y bruto sin instinto, natural al confuso laberinto, de estas desnudas peñas, te desbocas, te arrastras y despeñas. Ese ejercicio, que es un ejercicio muy básico, que se puede hacer con cualquier poesía, que consiste en hacer un gesto, digamos, físico junto con las sílabas tónicas, permite, digamos, familiarizarse y adquirir el ritmo. Eso lo hacemos con poesía, partiendo con la metro más fácil, con el romance, que es muy básico, luego con el soneto, y ahí podemos avanzar a esta silva, que es como comienza la vida de sueño, ¿no? Y lo que hacemos son practicar escenas muy breves, leyendo, buscando el ritmo, buscando hacerlo técnicamente bien, no siempre artísticamente bien, pero técnicamente bien, de cómo sonaría cada verso, y de esa forma, esto se lo enseñamos a profesores de lenguaje, y de esa forma intentamos darle a ellos una herramienta para que luego puedan enseñarlo a sus alumnos. Cuando lo enseñan a sus alumnos se llevan una gran sorpresa. Los alumnos, los adolescentes o chicos de 12 años, no están tan preocupados por entender, sino que ellos están mucho más preocupados del ritmo y del juego que de qué era este hipógrifo, ¿no? Este hipógrifo violento. Entonces, cuando los profesores lo enseñan, se dan cuenta que hay un aspecto de la forma, de la cual hemos comentado aquí, que es muy llamativa, que es muy entretenida, que está hecho precisamente para sonar. Y de esa forma, digamos que intentamos crear una entrada, ¿sí? Es una entrada, es una primera aproximación por el lado del juego, del ritmo, de ir entrando en el sonido. Y luego ya, claro, a partir de eso esperamos que los profesores puedan hacer un trabajo de análisis de personaje, de análisis de acción. Se metiendo. Efectivamente poder, digamos, entrar ya en una obra, pero nosotros trabajamos la escena. En ese sentido nos gusta trabajar con unidades muy breves, muy pequeñas, ¿no? Y creemos que el valor de un niño que recita una poesía es algo muy importante, o el valor de unos niños de, qué sé yo, de 12 años que representan una escena de Lope de Vega o de Calderón, tiene un valor enorme que en el fondo los habilita para acercarse a este mundo, desacralizar este mundo, que muchas veces lo consideramos con demasiada solemnidad, ¿no? Acercamos a estos textos como si fueran a veces textos ininteligibles o textos que no se pueden alterar en absoluto. Les damos digamos, ayudamos a que se suelten, a que vean que esto realmente es una cuestión relacionada con el juego, con la entretención, con el placer visual, con el placer auditivo, y de esa manera, digamos, podríamos generar una suerte de puerta de entrada a los textos y a la experiencia teatral. Sí, nos queda poco tiempo y yo quiero darle también la palabra a que el público pueda preguntar, pero antes de eso quiero hacer dos cosas. Primero, de todo lo que hemos dicho ahora, si uno tuviera que hacer un listado así de herramientas, yo creo que han salido muchas ideas, voy a intentar en mi cabeza hacer un resumen. Primera idea, leer en voz alta. Segunda idea, saber que estamos frente a un texto que tiene una doble naturaleza y que todo tiene valor y significado, es decir,
tanto los diálogos entre los personajes como todas las didascalias, acotaciones, listas de personajes, indicaciones, etc. Muy importante. Tercero, que es una lectura desafiante, por lo tanto que significa que el lector, la lectora, va a tener que, con las herramientas que tiene al frente, configurar a los personajes y configurar sobre todo el mundo donde esos personajes se mueven, ¿no? Las acciones, ¿no? ¿Qué es lo que pasa acá? Que en el caso de la tragedia será de una manera y en el caso de la comedia mandarán otras cuestiones, ¿no? En la comedia la acción y en la tragedia, como decía la Maca, quizás cuestiones más serias, emociones, etc. Por supuesto también todo lo que tiene que ver con el análisis de los tópicos, ¿no? De qué se está hablando. Y también fijarse en cómo se está hablando, ¿no? Eso también puede ser una buena herramienta. Ok, este personaje dijo, te amo, pero bueno, hay infinitas maneras de decir eso, todos los que están mirando y las que están mirando lo saben, o sea, un te amo de mala gana, la verdad es que sirve de poco, hay muchas maneras de decirlo. Yo siempre cuando, si es que hablo de Romeo y Julieta, es muy distinto decir, sí, igual me gustáis, igual andemos, que decir, bueno, el amor es como el vapor de las nubes, y etcétera, etcétera. Hay modos y modos de decir las cosas, ¿no? Entonces, fijarse también en eso. Esas son algunas de las ideas. Y segundo, que el lector o la lectora de teatro tiene que transformarse casi siempre, no por orgullo o por creerse el cuento, sino que tenemos que transformarnos casi siempre en directores de escena y en actores o actrices. O sea, decir, a ver, ¿cómo yo me imagino esto? ¿Dónde pondría yo a los personajes? O según lo que tengo en el texto, las acotaciones, ¿están en un rincón? ¿Están al medio? ¿Están en un bosque? ¿Están detrás de un árbol? ¿Dice algo del vestido? ¿No dice nada? Pues yo le pondría uno verde, ¿sí? Entonces es una lectura imaginativa, creativa, ¿no? La lectura del texto dramático nunca puede ser pasiva, ¿no? Así que yo creo que espero haber más o menos resumido las ideas. Y antes de que el público haga sus preguntas, les quiero preguntar así rápidamente y sin que lo hayan preparado, y si no lo quieren responder, no me lo dicen. Si cada una de ustedes tuviera que recomendar 2 o 3 obras de teatro favoritas, ¿cuáles recomendaría? De cualquier época, contemporáneas, clásicas, chilenas, realistas, peruanas. ¿Qué recomendarían? A ver, ¿quién salta? Yo tengo clarísimo. A ver, me gustan muchas bueno, obras, pero voy a recomendar de mujeres y latinoamericanas. Bien. Voy a recomendar Los perros de Elena Garro, que es una maravilla, es una obra breve, dolorosísima, realista. Sí, pero es que Impresiones increíble. esa serie. La traición en la amistad de María de Salles, que es una comedia maravillosa. Sí, precioso. Y hay un texto chileno que me gusta mucho, que es de Jimena Carrera, que se llama Medusa, que también lo quiero recomendar, de estar publicado, y es una gran obra mucho más contemporánea. Jimena fue compañera mía de la escuela, así que una persona joven ahí. Me encanta, bien variado. Carola. Como la Maca se fue más a lo contemporáneo, pero para mí Antígona es una joya total, a ese personaje, digamos, y su historia y todo lo que hay. Yo creo que Hamlet es de una inmensidad incomparable. Y después a mí me gusta mucho el teatro chileno porque no quiero dejar Chile de lado. Me gusta mucho la vida. Ahora, de Luco Crucha, me gusta mucho. Bueno, y la tragedia chilena. Y entonces, bueno, y como la lista es corta, Paula no nos deja hablar nada, no estaríamos eternamente. Sí, que La viuda de Apablaza tiene muchas cosas en común con algunas obras de Federico García Lorca, que aquí Macarena Baeza, y al tiro te cedo la palabra, Joaquín, acaba de volver a montar una obra que ya hiciera es
es de Alberto Conejero, un dramaturgo español. Sí, cuéntanos más. Sí, estamos con funciones en el Teatro Mori de Bellavista, que está en Constitución 183. Vamos a estar hasta el próximo domingo, tenemos función de jueves a domingo. Es un texto que se llama La Piedra Oscura, que es una bellísima obra que escribe Conejero hace unos 5 años atrás, y que tiene como personaje a Federico García Lorca, y aquí en fuera su última pareja. Es un texto bellísimo. Conejero es un gran traductor de tragedia, una tragedia ambiental en la Guerra Civil Española, y bueno, nosotros estamos celebrando 20 años, vamos a tener mucho teatro este año, esta es la primera con la que arrancamos el año, vamos a estar con algunas cosas más, siempre vinculados o al verso, o vamos a hacer teatro contemporáneo este año, pero con una raigambre muy fuerte en la métrica, en el verso y en eso que es lo que nos apasiona como Joaquín, ¿y tus favoritos o favoritas? Yo voy a recomendar 2 comedias de Siglo de Oro, una prelopista anterior a Lope de Vega, para los que están interesados en estas cosas, para que bueno, vean cómo era el teatro antes de la comedia nueva, la gran revolución que fue Lope. Hay una comedia prelopista, el teatro del 16 es muy bueno, y hay un autor que se llama Bartolomé de Torres Naharro, que tiene una comedia que se llama La Comedia Aquilana, que es muy entretenida y es muy graciosa realmente, y ahí, si alguien se interesa en teatro de Siglo de Oro, puede ver bueno, cómo era el teatro antes, hay una buena muestra. Y luego una comedia de Siglo de Oro propiamente tal, la última que escribe Lope de Vega, su Canto del Cisne, cuando ya está en su ciclo de Senectute, que se llama El Castigo sin Venganza. Es una obra maravillosa realmente, y quien quiera acercarse a Lope es una muy buena puerta de entrada. Y para llegar a Chile, no tiene nada que ver pero para llegar a Chile, una obra de Guillermo Calderón que se llama Villa más Discurso. Quien pueda encontrarla por ahí, pues se la recomiendo encarecidamente. Muy bien. Bien, dejamos un espacio, no sé si hay preguntas del público. Sí, tenemos varias preguntas. Primero que nada, agradecimientos y mucho entusiasmo del público por esta buenísima instancia en este webinar. Y también van preguntando algunas cosas que fueron saliendo a lo largo de la conversación. En primer lugar, una pregunta de Andrea Díaz para el profesor Zuleta. Dice, ¿qué libro de poesía o de sonetos él recomienda para partir, como especie de precalentamiento que habías comentado? ¿Qué poema, qué soneto leer? Pregunta Andrea. Andrea, mire, yo le recomendaría cualquier realmente autor clásico. Con esto me refiero a autores de Siglo de Oro. Puede partir leyendo a Lope de Vega, por ejemplo, sonetos de Lope de Vega, puede partir leyendo romances de Góngora, y cualquier libro realmente, cualquier antología va a ser valiosa. Puede entrar una antología de Ercilla, ¿no? de Quevedo y Góngora, puede hojearla. Y si quiere una recomendación de un libro que apareció el año pasado, de un gran poeta chileno, para mí el mejor poeta chileno del momento, que escribe con métrica y que escribe realmente en un nivel excepcional. El poeta se llama Juan Cristóbal Romero y tiene un libro que acaba de salir, salió el año pasado, que es su antología, que lo va a encontrar por editorial Tácitas, y realmente vale muchísimo la pena acercarse a esa poesía que recoge las mismas claves de la poesía clásica, y hay un cultivo de la métrica muy cuidadoso, muy serio, y creo que es extraordinariamente hábil. Sí, muy bonito además. Felipe y Andrew, hacen una pregunta simultánea casi, y preguntaban si podrían recomendar algún tipo de bibliografía o libro que considerasen básico para introducirse en los estudios teatrales, o a la lectura de textos teatrales, para indagar en estos aspectos semiológicos. ¿Qué será clave? Preguntarán cómo los pueden ayudar como esta primera forma de bucear en estos nuevos aspectos. Hay muchos. Lo que pasa es que no sé qué tan sencillos son. Hay una introducción a los estudios teatrales de Jorge Dubati, argentino, pero que va más por el lado de la filosofía. Están los libros de semiótica de la Nubelsfeld. Eso para mí sería la semiótica teatral. Es una puerta, es una buena puerta. Semiótica teatral de Anne, se escribe con doble N-E, Ubersfeld, con B larga. Semiótica teatral. Yo creo que ahí hay un buen resumen también de cómo analizar. Y después García Barrientos, José Luis García Barrientos, también tiene varios libros
de cómo analizar una obra de teatro, términos básicos. Tiene por lo menos 3 publicaciones que no me acuerdo exactamente el título. Y hay otro libro que no me acuerdo, me parece que es una autora que se llama A pie de escenario, separado. A pie de escenario, no me puedo acordar el nombre de ella, pero quizás buscándolo, ahí les va a salir, que también es bien útil. Oye, yo agregaría un libro que era así como la letra A, pero muy, para partir también, de Juan Villegas. Juan Villegas. Análisis e interpretación de la obra dramática. Sí, Juan Villegas. Creo que Juan Villegas hace ahí unas divisiones que son absolutamente válidas. Después, Juan Villegas tiene mucho más bibliografía. Sí, sí, pero ese análisis e interpretación de la obra teatral, interpretación de la obra dramática. Bueno. Sí, lo tengo. Heredado de la carrera. También pregunta María del Carmen Boves, ¿será una buena exponente? Estaban preguntando sobre la misma... La autora, sí, espectacular. María del Carmen Boves tiene por lo menos 4 publicaciones respecto de espacio escénico, espacio dramático, espacio teatral. Excelente, y además escribe de manera muy clara. Sí, buenísima. María del Carmen Boves Naves. Sí. Una última pregunta. Preguntan, ¿cuáles fueron las obras favoritas de Paula? Dijeron todos, pero la Paula no. Yo pensé que me iba a salvar. Miren, fíjense que yo de Shakespeare, de las tragedias, porque voy a ir primero a la especialidad, de Shakespeare, de las tragedias, a mí la que realmente me conmueve cada vez más es El Rey Lear. Yo sé que Hamlet es, bueno, sé por el paradigma de la tragedia y que es la gran obra de Shakespeare, etcétera, etcétera, pero yo voto por El Rey Lear. De los romances, La Tempestad; de las comedias, Noche de Reyes. Eso en Shakespeare. De Lope, El Castigo sin venganza me gusta mucho, y El perro del hortelano también me gusta muchísimo, más que Fuente Ovejuna. Bueno, esas de ese teatro. Y a mí el teatro chileno me fascina Egon Wolf. Flores de papel me fascina. Me encanta Jorge Díaz, me encanta Luco Cruchaga, la verdad es que todas, también la Isidora Aguirre, pero no la Pérgola de las Flores, no. Los Papeleros. Me gusta mucho, mucho, mucho el teatro chileno, y de teatro universal realmente tengo tantos y tantas favoritos, mis alumnos lo saben, que no sabría cómo elegir, porque me fascina Chekhov, me encanta Beckett, me encanta Pirandello, Ibsen en su primer estilo también. Strindberg es terrible, pero tiene un tipo de composición dramática que es perfecta, ¿para qué decir? En Pelícano es perfecta, es redonda, espantosamente terrible, pero maravillosa. Paul Claudel me fascina. Pinter, bueno, no, tendría que nombrar demasiado. Me fascina Federico García Lorca, me fascina. Y así muchos otros, así que la verdad es que no puedo responder con una, imposible. Cerrando una última pregunta, pues también tenemos varios comentarios que estaban preguntando, Joaquín, ¿cuándo vuelve el taller de verso clásico virtual? ¿Cuándo tenemos más clases? Pero queremos hacer una pregunta para todos aquí, que es algo que también nos llena, nos toca mucho. ¿Qué opinan de que muy pocos colegios cumplan con dar el electivo de teatro, priorizando otras áreas? ¿Qué podemos hacer para solucionar ese problema? ¿Cómo podemos bajar desde la academia hasta los colegios para ello? Que hagan el diplomado en estudios teatrales los profesores para que puedan enseñar y dar las herramientas. Primera cosa, es una pena porque el ministerio hace unos años estuvieron a punto de sacar teatro de los colegios y el ministerio lo dejó,
Pero la verdad es que yo creo que esta es una cosa de persona a persona y de que cada uno o cada una de las que estén en establecimientos educacionales, jugársela, intentarlo. Es difícil porque el día tiene 24 horas y además seguro que no nos van a pagar extra por hacerlo, pero la experiencia teatral es una experiencia existencial, pienso yo. O sea, de verdad marca, permite a muchas personas expresar lo que no expresan en ningún otro lugar. Es un trabajo en equipo, o sea, tiene una serie de aspectos positivos. Y yo creo que en la medida que sigamos preparando a los chicos para las pruebas estandarizadas, evidentemente la filosofía, el teatro, son pérdidas de tiempo, ¿no? Pero gracias a esas pérdidas de tiempo, o sea, menos mal que teníamos el arte cuando estábamos encerrados, que hubiéramos hecho sin la música, sin la posibilidad de ver, ¿no? Sí. El alma hay que alimentarla y hay que alimentarla permanentemente. Y yo creo que más que un llamado, o sea, también un llamado a los profesores, pero sobre todo a las autoridades, necesitamos otras cosas que no solo sean adiestrar a la gente para que le vaya bien en el Sims o en, no me acuerdo cómo se llama la prueba. Y el teatro es fundamental para la formación de las personas, para los niños, la capacidad de jugar, de trabajar con otros, de empatizar, de memorizar, de ver. Es fundamental, de poner en el cuerpo, de entender desde encarnar. Es muy distinto hablar sobre un problema que vivirlo, encarnarlo en un momento acotado, como es la función teatral o la ficción. Fundamental. Yo agregaría que está en todo ser humano la capacidad de juego que es actual. Entonces, y a los niños les encanta. Es una pena que después eso se va perdiendo, porque yo creo que cuando son chicos, los profesores se valen mucho de las técnicas pedagógicas teatrales, pero después se va perdiendo. Y es una gran pena, porque los niños siempre hacen su show y no hay nada más que disfrazarse un niño, ¿no es cierto? O sea, incluso y yo creo que a los grandes también. Incluso si alguien es tímido o piensa que ella o él no tienen talento, bueno, también entonces leer textos dramáticos. No todo el mundo tiene que pararse en el escenario, ¿no? Hay distintas maneras de aproximarse al texto dramático. Sí, lamentablemente, bueno, muchas veces se da por hecho que la cultura es un aspecto ornamental del ser humano y tenemos que entender, digamos, el público, la gente ligada a la educación, las autoridades, que la cultura implica una educación, ¿sí? Que hay que enseñar a poder disfrutar y entender de la música, del teatro, de la poesía. Y si no existe esa mediación y esa educación que tienen que hacer los profesores en el colegio, muchos niños realmente y jóvenes no van a lograr entender ni disfrutar del arte. Y esa idea de que hay que aprender a entender arte, a poder descifrar ciertas claves de un cuento, ¿no? Es una noción que muchas veces perdemos por considerar que el arte es una especie de revelación o de música de fondo de la educación, y no estamos realmente dándole el valor que merece. Así que yo creo que en esta crisis educacional que tenemos, una crisis de lectura muy severa, ¿no? Con mucha deserción y con muchos niños que han tenido varios años sin clase, el teatro podría ser una muy, muy buena herramienta para relacionar a estos niños con la literatura, con la escena y con la educación ligada al arte, donde existen valores como el respeto por el otro, porque primero habla uno, después habla el otro, ¿no? La valoración del trabajo en equipo, saber que necesitamos, si es un grupo de 3 o 4 que tiene que hacer una escena, saber que todos lo tienen que hacer bien para que la escena realmente salga bien. Por lo tanto, hay una serie también de valores asociados a esa experiencia, y sin duda, ya que está educación teatral incluido en los planes del ministerio, sería el momento de sacar a relucir y volver a abrir esos viejos libros que están seguros en todas las bibliotecas de Chile y buscar, bueno, este fantástico patrimonio que tenemos de las letras del siglo de oro y de las letras chilenas.
Gracias, Joaquín. Bueno, yo quiero agradecer a nuestros invitados, agradecer también a todos los asistentes. Antes de terminar, decirles que si todavía hay dudas, inquietudes, etcétera, se pueden comunicar o directamente conmigo o a través de la dirección de la misma actividad. Información que puede ser útil: el taller de verso clásico tiene su Facebook y su Instagram, así que lo pueden buscar. La compañía de teatro La Calderona también, y en concreto ahora esta puesta en escena está en el Teatro Mori de Bellavista, así que es cosa de meterse y ver horario de funciones, valor entradas. Y finalmente el diplomado en estudios teatrales, que es quien organiza esta actividad. Me parece que iban a poner en la dirección por si alguien quiere averiguar información, ver quiénes son los profesores, etcétera. También han puesto en el chat la dirección de la página web de posgrados de la Universidad de los Andes. Así que, sin más, agradecer. Se nos pasó el tiempo volando porque así es el teatro. Fascinante y mágico. Esta fue una especie de acontecimiento teatral hoy día, así que muchísimas gracias a todos los participantes y hasta la próxima.